que no conocen a nuestro pastor, qué pena, un momentito, vamos en... Él se llama el pastor César, es una bendición de pastor, muchos lo conocen aquí, ¿cierto? Aunque hay mucha gente nueva también, y él está pastoreando junto con su esposa Lisette en el Conveima. Es un reto trabajar, un reto, pero ellos tomaron la decisión de comenzar con ese reto. Y tiene una obra muy hermosa aquí, hermanos, es preciosa, el trabajo que ellos hacen es hermoso, de verdad, mucho esfuerzo. Démosle un fuerte aplauso por su ministerio, por su vida, y yo no más decir con una palabra. Amén. Buenas noches, que Dios bendiga. Como decía la pastora Esmeralda, pues para los que no me conocen, mi nombre es César Ruiz. Tengo 3 mujeres, mi esposa y 2 niñas. De pronto una niña Isabela y otra Luciana, esto para los que no interpretaron. Y un hermoso bebé de 16 años llamado Mateo. O sea, tengo 3 hijos, 3 mujeres y un niño por mantener. Amén. Amén. Y doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. No había estrenado este púlpito hasta hoy. Había estado por aquí, pero no había estrenado este púlpito. Está hermosa, preciosa, la hermosa sede de Vasconi. Con Beima vengo yo, del otro lado del charco, y los felicito. Vamos adelante apoyando a los pastores, que Dios sea bendiciendo sus vidas y todo lo que ustedes hagan. Amén. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, sin más preámbulos. A Hechos capítulo 7, por favor. Y tienen aire y todo, gomelos. Algún día, Señor. Hechos capítulo 7. Y vamos a leerlo desde el verso 53, por favor. Y si tienen la bondad, por favor, de un minuto poner sobre nuestros pies, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. El libro de los Hechos, narrado por el apóstol Pablo y escrito por el médico Lucas. Dice su hermosa palabra en el verso 53. Aquí, para ponernos Hechos capítulo 7 habla sobre la defensa de Esteban, el primer mártir de los cristianos aquí en la tierra. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban, fue el primer mártir. Y estaba Esteban ante el concilio y dando su defensa. Y comenzó a hablar y hablar. Y en pocas palabras, digo pocas palabras porque todo el capítulo 7, Esteban habla y resume el Antiguo Testamento. Resume casi todo el Antiguo Testamento. Esto es tarea para la casa. Leer Hechos capítulo 7 y ojalá todo el libro de Hechos. Amén. Entonces, ya más o menos al 53 ya está terminando Esteban y dice así: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Estamos ahí? Amén. Oyendo estas cosas, habla la palabra del Señor que se enfurecían los escribas, los fariseos, a unas personas que estaban allí y que guardaban la ley, entre ellos Saulo de Tarso, que más adelante fue llamado ¿cómo? Pablo, muy bien. Y dice que oyendo estas cosas, el verso 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Puede ver cómo? Hay una persona que tiene al lado así, como crujir los dientes. Pero Esteban, ¿cómo estaba? ¿También crujiendo los dientes? ¿Cómo? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿vio qué? Es tremendo. Vio la gloria de Dios y
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es otro nivel de fe, amén. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos se gozaron, dando grandes voces. No se gozaron, sino comenzaron a crujir más los dientes, esta vez sí las muelas, y se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que ¿cómo se llamaba? Saulo, que más adelante fue llamado como Pablo. Muy bien. Y dice el verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Quiero que oren por mí y dile ahí, Padre, usa al pastor César, Señor. Direcciónanos en esa palabra. Espíritu Santo, que seas tú mismo hablando, que tomes el control de mi boca y de todo mi ser, y que tomes el control de cada uno de nosotros que estamos aquí. Hoy abrimos nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, día tras día, que tengamos la pasión por las almas, que seas tú mismo, Espíritu Santo, empoderándonos en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Y aquí, Rey bendito. Por favor. Me gusta lo que habla la palabra del Señor y la actitud que tuvo Esteban. Que así como la iglesia de Baskonia, que cualquier persona que viene a su vida a hablar mal, tú comienzas a bendecirle, que comienza a criticarte, es más, a echarte piedra, no literalmente, sino que comienza a echar sátiras, pandereta, aleluya. Y tú, me acuerdo de esta iglesia que comienza a decir sonrisas. Dios le bendiga, hermanito. ¿Verdad que así somos nosotros? Amén, sí, amén. Mentiras, nosotros, cualquier cosita que nos dicen que, de una vez, si nos van a lanzar una piedra, pues nosotros cogemos 4. ¿Y cómo es que me dice? ¿Cómo es que me dijo? Dígamelo otra vez. Pandereta. Así, Señor, Dios le bendiga. Otra vez, pandereta. Y Dios lo vuelve a bendecir 7 veces más. Pero cualquier cosita que nosotros nos dicen, de una vez que comenzamos a crujir los dientes y... ¿verdad? ¿Cuánto nos falta para hacer quizás ese ejemplo que es de Jesús, ¿no? Y ejemplo también Esteban, que también tomó la misma actitud que Jesús. Recuerda cuando estaban apedreando a Jesús y que lo estaban escupiendo, y él solamente les dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en alguna ocasión les comenté que nosotros tenemos que tener completamente claro que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Amén. Amén. La lucha no es contra las personas, sino que Jesús la tenía completamente claro, que no era contra las personas, sino que estaba actuando en ellas. Es lo que estaba actuando en esas personas. Así que Jesús dijo, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese otro mandinga que está ahí detrás de ellos, haciéndole cosas, hacer cosas que ellos no quieren. Por favor, ¿qué? Perdónales. Y Esteban tomó, ¿qué? La misma actitud. ¿A cuánto les gustaría que lo tomaran a piedra y eran unas peritas así pequeñitas? Quiero que miremos un video y yo te voy diciendo, páramelo ahí, páramelo, y tú lo paras, por favor. Quiero que miremos este video de la conversión de Saulo de Tarso, llamado más adelante Pablo, el apóstol. ¿Cuántos vieron ya la película Pablo, el apóstol de Jesús? Se la recomiendo. Es una película donde nos habla de nuestras vidas y comienza Pablo a hacer cosas que quizás ningún ser humano aquí en la tierra pues hizo esas cosas
como él, que escribió 13 cartas paulinas, 13 y una que es Hechos, entonces 14, pero casi la mitad o más de la mitad de todo el Nuevo Testamento lo escribió ¿quién? Pablito. Entonces, miremos esta preciosa historia, ¿la tienes? ¿Listo? Miremos la historia que lo que acabamos de leer, más o menos. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¡Vete! Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor, sabe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó. No les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¿A qué? ¿Qué tal las piedritas de Esteban? ¿Qué tal una muerte así? Mis hermanos preciosos, les recomiendo esa película porque nos habla que nosotros quizás nos ha tocado fácil. ¿A cuántos creen que nos ha tocado fácil? Que te han dicho, no, a mí me ha tocado muy duro. Pues a los primeros apóstoles, a los primeros siervos de Dios, les tocó muy difícil. Ver a hijos morir, ver familiares morir, hasta sus vidas la dieron. ¿Para qué? Para que nosotros hoy estuviéramos sentaditos, con buen aire acondicionado, con ventilador. Amén. Porque ellos tenían que ocultarse y también tenían varias señales para encontrarse en la noche, en el día, para hablar de ese buen Dios y ese eterno Padre que tenemos. Amén. Hoy nos ha tocado completamente fácil. Ahorita solamente por allá un WhatsApp, invitación, y tú dices, ay, ¿será que sí voy? No, y con este frío que está haciendo y para irse a arrunchar, solamente tenemos que tomar ¿qué? La decisión. Amén. Amén. Así que, primero, mis hermanos preciosos, hemos venido a esta tierra a extender el reino de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y sí, a nosotros nos ha tocado fácil, aunque muchos digan que no, a mí no me ha tocado tan fácil. Pero si vamos nosotros a retomar esas personas, cómo les tocó de duro, fue tremendo. Amén. Lo primero que quiero que tengamos en cuenta para recibir un empoderamiento. ¿Cuántos quieren recibir un empoderamiento esta noche? Amén. ¿Cuántos quieren llenarse del Espíritu Santo y decir, Señor, si yo soy esa persona que tú quieres utilizar para traer muchas personas, aquí estoy? ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Entonces que hoy seamos empoderados por nuestro precioso Espíritu Santo. Amén. Y lo primero que tengamos en cuenta es que me dejan entonces tener un pensamiento que no está escrito en la Biblia. Déjenme imaginarme un poquitico. Está Saulo allí y está viendo la actitud de Esteban. Vamos a la película, ¿les parece? Vamos a la película allí. Está Esteban, allí que está mártir, recibiendo piedras, recibiendo muchas cosas, y se arrodilla él y comienza a decir, Padre, no tengas en cuenta sus pecados. Comienza Saulo a ver ¿qué? La pasión de Esteban. No está escrito en la Biblia, pero quiero que me dejen imaginarlo. Que Saulo comenzó a mirar a este hombre. ¡Wow! Esa pasión por Jesús. Yo también quiero ser un hombre apasionado y que defienda la ley. Mátelo porque está hablando mal de la ley. Saulo era un hombre apasionado por la ley. Dice la historia que más o menos nació en el año 5 después de Cristo, o sea que era contemporáneo con Jesucristo. Mientras Jesús estaba en Nazaret creciendo, también Saulo estaba creciendo allí en Tarso. Y Tarso era una ciudad donde había una escuela de filósofos, donde habían escribas, fariseos, donde era la cuna donde los sacerdotes y donde todos los escribas y fariseos, o no todos, sino la gran mayoría, era donde se capacitaban. Saulo era un gran hombre judío
que desde muy pequeño comenzó a estudiar la Torá, la palabra de Dios. Y si conocemos nosotros las costumbres judías, ellos tenían que aprenderse la Torá, o lo que llamamos nosotros el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ellos tenían que aprendérsela de memoria. Y empezó así, ¿quién? Saulo, desde muy pequeño, habla más o menos que a los 5 años o a los 10 años, ya los chicos judíos hablan 5 idiomas. Y cada uno de ellos tiene que aprenderse al pie de la letra la Torá. Y dice la palabra que tienen que atarla a las manos y al cuello y a la cabeza, y que donde quiera que vaya la palabra esté que siempre en su mente, en su corazón. Átalas a tu mano, a tu cuello. Y no sé si han visto ustedes cómo los judíos comienzan a amarrarse, los hombres, ¿no? Comienzan a amarrarse aquí en las manos como un cuerito, y acá el cuello y llega a la cabeza. Todo esto hacen los judíos y se aprenden la ley de pe a pa. Y habla la historia que Saulo era un hombre apasionado por la ley. Era un hombre que le gustaba defender la ley. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saulo en ese momento? Defendiendo la ley. Diciendo, Esteban está hablando cosas quizás incongruentes. ¿Cómo así que Jesús? ¿Y cómo así que hay un Salvador que viene, que es Jesús? No. Él era que un apasionado a defender ¿qué? La ley. Pero mírenme acá. Dios tenía un plan maravilloso con Saulo. Y comenzaba ¿qué? A mirar todas esas situaciones y todo ese esfuerzo y toda la pasión que tenía Saulo. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tienen pasión por las almas? ¿Cuántos tienen pasión por defender quizás el reino de Dios? Amén. Pero no lo vayamos a hacer en contienda, ¿no? Porque dice la palabra que no contendéis con la palabra, sino que si alguno está en desacuerdo, con amor que, bueno, si no están de acuerdo, pues yo pongo mi punto de vista, porque escrito está. Amén. Escrito está. Amén. Amén. Tenemos que ser unos defensores de los valores, con amor. Amén. Amén. Sigamos entonces, por favor, con esa pasión que tenía este rey. Gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Conocemos aquí la historia que Saulo era un apasionado por la ley. Mírenme acá. Saulo era un apasionado por la palabra. Saulo vivía en el viaje sucedió que Saulo era un apasionado por la ley de Dios. Y habla la historia que tenía una capacitación muy buena, que era uno de los hombres más exitosos, que era Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy sabio, y ese fue el profesor de ¿quién? De Saulo. ¿Conocía alto Saulo la palabra? ¿Él la defendía? Sí. ¿La conocía pe a pa? Sí. ¿La defendía? Sí. ¿Defendía el nombre de nuestro Jehová Dios de los ejércitos? Sí. Era un defensor. Pero él comenzó a ver que en la palabra del Señor decía que venía un príncipe a esta tierra, que iba a ser el Salvador de nuestras vidas. Mírenme acá, no se distraigan, por favor. Que iba a ser el Salvador de ¿qué? De nuestras vidas. Pero que iba a venir del trono de David, de Salomón, iba a ser ¿qué? Un rey. Pero no
quizás a Jesús, que había nacido ¿dónde? En un pesebre. Cumplió Dios todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor, que iba a venir de Belén. Allá 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías lo profetizó. 700 años de que Él viniera, que iba a venir de una virgen y que iba a ser nuestro Salvador. Como cordero iba a ser llevado ¿qué? Al matadero. Y por nosotros no dijo ninguna ¿qué? Palabra. Amén. Amén. Él conocía también la ley de fe a paz, pero no creyó. Tantos años que llevaba quizás Saulo, ya cuando murió el Señor Jesús, después de unos años, Saulo conoce a Jesús. O sea, murió Jesús, resucitó. ¿A los cuántos años? ¿A los cuántos años murió Jesús? A los 33 resucitó al tercer día. Y habla más o menos la historia que después de 10 años, o sea, en el año 43, 45, fue que Saulo conoció al Señor. Que fue llamado su nombre como Pablo. Pero ¿cuántos años después? 10, 15, bueno, aproximadamente habla la historia. O sea que Saulo no andó con Jesús, no anduvo haciendo ¿qué? Los milagros. No anduvo ¿qué? Haciendo los milagros con Jesús, como si lo hizo Pedro, como si lo hizo Mateo y todos los apóstoles. Amén. Él no anduvo con el Señor, pero después de que tuvo un encuentro personal con el Señor, cuando tuvo un empoderamiento, que el mismo Jesús vino a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez él tenía muchos años conociendo la ley, tenía muchos años de ser quizás un gran judío, pero no conocía a Jesús. No sé cuántos años llevas tú en el Evangelio, con todo respeto. No sé cuántos años llevas tú en la iglesia asistiendo, pero quizás no has conocido ¿quién? A Jesús. Porque ¿qué pasaba en ese entonces? Que había una religiosidad. Todos, y Saulo también estaba defendiendo que el tabernáculo, que habla de la iglesia, el tabernáculo, pero estaban adorando ¿qué? El tabernáculo. Lo que hicieron por allá también, diciendo Esteban, fueron allá a Moisés, al monte Sinaí, se perdió un momentico Moisés y ya estaban haciendo imágenes. No adoren al tabernáculo, adoren al Dios del tabernáculo. Amén. Y no sé cuántas personas quizás llevan mucho tiempo en el Evangelio, pero no han conocido a Jesús. Y Dios mismo se le presentó a Saulo. Sigue por favor. Y conocemos la historia que habla en la palabra del Señor. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no... No solamente fue Saulo, sino varias personas que escucharon la voz. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Sí, Señor. Él contestó. El Señor le dijo: Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Señor. Entonces Ananías respondió: He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causó a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo a Ananías: Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue
Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de tu viaje, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no vino aquí para entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Escúchenme acá, maravilloso. ¿No les parece maravilloso que Dios tiene el control de todas nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos quieren ser empoderados? Amén. Primero necesitamos conocer a Jesús. Amén. Segundo, nosotros necesitamos saber que Él tiene el control absoluto de todo. ¿Él lo sabe qué? Todo. ¿Cuántos quieren ser empoderados? Amén. Me fascina esa historia que primero Dios habla a Saulo y le pone una visión. Ananías vendrá y entonces recobrarás ¿qué? La vista. 3 días tuvo que estar Saulo completamente ciego para tener un encuentro con el Señor. ¿Se imaginan ustedes esos 3 días cómo serían para Pablo pensando? Y tal vez el mismo Señor Jesús desbaratando todo lo que él había pensado. Toda la ley que él tenía dentro de sí, esos 3 días comenzó a desbaratarse todo ese tipo de cosas. Y comenzó a vivir aún más y más para el Señor. Y más cuando el Señor se le aparece a Ananías. ¿Cuántos creen que cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, todas las cosas se nos aparejan? Dios mismo habla en nuestras vidas y nos dice qué debemos hacer. ¿A cuánto les gustaría que el Señor nos hablara y nos dijera: haz esto, haz aquello, no vayas allá, di estas palabras? Necesitamos tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Necesitamos conocerle. Necesitamos que Él sea mismo el que empodere nuestras vidas. Amén. Y me fascina esto que va y le habla a Ananías. Ve y exactamente, ¿no? Los parámetros y todo lo que el Señor comienza a decirle: ve a esta calle llamada a la derecha y pregunta allí por Saulo. ¿Le vieron la emoción quizás a Saulo? Aquí el actor, ¿no? Pero se imaginen ustedes vivencialmente, después de 3 días completamente ciego, se imaginen ustedes la cara de felicidad de Saulo cuando se le aparece Ananías y dice: soy yo, Ananías. Es real, es verdad. Ananías, sí, yo tuve esa visión, es real. Entonces, no estoy loco, no estoy loco. Y cuando le habla a Ananías, dice la palabra que se cayeron de sus ojos como unas escamas y pudo ver. ¿Y pudo qué? Pudo ver. Dios hoy nos regala una visión. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que en los próximos días vas a comenzar a ver y vas a empoderarte a lo que el Señor quiere llevar tu vida a otro nivel. Así que únete con el Señor. Comienza a llenarte de Él para que Él sea trayéndose el direccionamiento, esa visión. Amén. Tal vez los apóstoles no creyeron en sí, porque Él era el que estaba ¿qué? Destruyendo a todos. Los cristianos, los que estaban siguiendo, tenían quizás temor. No es este
Pero mis hermanos, después de que Saulo, ya llamado Pablo, conoció a Jesús, no hubo quien lo parara. Él tenía ciudadanía romana y hizo todo ese poco de viajes y llegó ¿a dónde? A Roma. ¿Saben ustedes por quién conocemos nosotros a Jesús, a nuestro Salvador? ¿Por quién? Bueno, pues primeramente por Dios. Pero ¿a quién usó como instrumento? A Saulo, a Pablo. Porque Pablo estuvo allí en Roma y les recomiendo por favor esta película. No estamos quizás nosotros en nada, perdone que lo diga, porque todo lo que hizo Pablo, todo ese tipo de viajes y todas las escrituras que hizo, y apasionado ¿qué? Por las almas, y dio su vida, no importara que le dijeran lo vamos a decapitar si sigue hablando, no importa, sigo hablando ¿de quién? De Jesús, al que conocí en el camino. Tal vez, dijo Pablo, tal vez no estuve con él haciendo milagros, pero creo lo que él hizo. Tuve un encuentro con el Señor y creo. Y hoy, mis hermanos preciosos, que tal vez nosotros no estuvimos tampoco allí, pero hoy nos levantamos con poder y con autoridad a decirle, Señor, tal vez no estuvimos allí, pero creo que tú hiciste milagros sorprendentes y maravillosos. Amén. Quiero que nos pongamos en nuestros pies, por favor. Y si me lo permiten, que estén acá al frente los que quieran ser empoderados por el Espíritu Santo y que quieran ir a otro nivel, que Dios sea entregando a sus vidas esa visión